Amante Padre Celestial, ante ti estamos un grupo de tus criaturas para pedir que perdonen nuestros pecados y también para rogar que tu Santo Espíritu obre en cada corazón y abra la mente para entender el mensaje que has preparado para este sábado. Confiando, Señor mío, en los méritos de Jesús, te rogamos que pongas en nosotros el entendimiento y el discernimiento de tu santa palabra para poder comprender estos hermosos mensajes. Te lo pedimos, Padre amado, siempre en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia nos exhorta a no unirnos en yugo desigual con los idólatras, con los incrédulos, ¿no es cierto? Es que esto puede acarrear graves consecuencias para nuestra vida espiritual y también emocional. En ese sentido, la historia del matrimonio de Sansón es un claro ejemplo de los peligros de casarse en yugo desigual. Nuestros jóvenes tienen que tener presente esta lección. Sansón, un hombre fuerte y ungido por Dios, se enamoró de una mujer filistea que no compartía su fe ni sus principios. Pero a pesar de las advertencias de sus padres, este joven juez insistió en casarse con ella, lo que finalmente lo llevó a la ruina y también a la muerte, como lo vamos a ver en el transcurso de las lecciones. Al igual que Sansón, mis hermanos, muchos fieles siervos de Dios se han visto afectados por casarse en yugo desigual. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es la falta de compatibilidad espiritual y también la falta de principios que pueden generar conflictos, resentimientos y frustraciones en los esposos. Además, mis hermanos, puede afectar la crianza de los hijos, la relación con la familia y amigos y la participación en actividades religiosas. Sansón, a pesar que sus padres lo persuadían de ese matrimonio, él no hizo caso. Él decidió hacerla su esposa. La única contestación que dio a sus padres, que eran temerosos de Dios y que trataban de disuadirle de su propósito, fue: esta agradó a mis ojos. Entonces, a pesar de no estar de acuerdo con el matrimonio, los padres cedieron a sus deseos y la boda se efectuó. Entonces, cuando dos personas no comparten una visión similar de la vida, es difícil que puedan construir un matrimonio sólido y duradero. Y eso es lo que vamos a estudiar en este tema, que lleva por título La fiesta de boda de Sansón. Mis hermanos, bienvenidos sean todos al programa de la escuela sabática. Toda la honra y toda la gloria sean para nuestro Señor Jesucristo. La primera pregunta dice lo siguiente: después de asociarse con los filisteos, ¿qué deseo expresó Sansón a sus padres un día? ¿Qué hicieron? En esta oportunidad, mis hermanos, vamos a estudiar el capítulo 14 del libro de los Jueces. El versículo del 1 al 3. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, porque ella me agrada. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 2 al 3 dice: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti,
y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Eso dice la palabra del Señor. Los versículos aquí presentan dos actos. Primero, Sansón quiere casarse. Y segundo, presenta a los padres tratando de persuadir a Sansón para impedir su matrimonio. ¿Cuál es el motivo? Atención, jóvenes. El motivo es el yugo desigual. Vamos a estudiar estos aspectos. Primero encontramos a Sansón que se enamora de una mujer filistea. ¿Qué vio Sansón en la mujer filistea? En este caso, parece ser un amor a primera vista. Sansón vio a una mujer y él inmediatamente quiso casarse con ella. Sansón sabía cuál era la misión que Dios le había dado, pero se olvidó de esa misión y tomó decisiones inadecuadas. Sansón, en la primera parte de su vida, usó el exhibicionismo, comenzó a jactarse de su fuerza, puso de manifiesto su fantasía, su arrogancia, su capricho, mostraba su ego. Él quería llamar la atención, pensaba que lo podía todo. Sansón no usaba los dones de Dios para la misión, sino que los usaba para su beneficio propio. ¿Eso cómo se llama, hermanos? Eso se llama narcisismo, ¿no es cierto? De Narciso. Narciso es un personaje de la mitología griega que se enamoró de su propia imagen, reflejada en un estanque. Entonces, al intentar alcanzar su imagen, se arrojó al agua y murió. Narcisismo es el sentido entonces exagerado del egocentrismo. Es la preocupación extrema por sí mismo. Es la falta de empatía por otras personas. Pero cuidado, mi hermano, que estas acciones nos llevan a la autodestrucción. Sansón, que lo que veía le gustaba, terminó al final sin ojos, como los vamos a ver en las siguientes lecciones. Imagínate a Sansón diciendo a Manoa y a su madre: he visto en Timná a una joven filistea y quiero casarme con ella. Hagan ustedes los arreglos necesarios para la boda. Pregúntate, mi hermano, ¿y por qué no fue el mismo Sansón a hablar con la mujer y con sus padres para decirle que la amaba y quería casarse con ella? ¿Sabes por qué? Porque en aquellos tiempos siempre se hacía un tipo de contrato cuando se trataba de un matrimonio. Entonces, mira, a Sansón le importaban las cosas exteriores de la mujer. O sea, le gustaba lo que él miraba, su hermosura, su belleza, etcétera, ¿no es cierto? Sansón no pensaba en lo que realmente le agrada a Dios. Él pensaba en lo que le agrada a él, nada más. Que muchas veces en el amor a primera vista, la persona puede estar atraída más al sentimiento del amor que en la persona en la cual se enfoca en ese momento y que quizás no la conozca por mucho tiempo. Sansón mostró una indiferencia pecaminosa por sus padres y por la voluntad de Dios. Aquí cometió pecado, es decir, deshonró tanto a sus padres como a Dios. Es que Dios había prohibido el yugo desigual, ¿no es cierto? Y Deuteronomio capítulo 7 versículo 23 lo dice con mucha claridad. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. El mensaje de Dios para su pueblo aún sigue vigente. Los siervos de Dios no se asocian íntimamente con los que son incrédulos. Y Pablo lo decía en 2 Corintios capítulo 6 versículo 14.
¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Eso decía el apóstol Pablo. Ahora, no es porque aquellos que no son cristianos no sean buenas personas. Usted sabe que incluso muchas veces en el mundo hay mejores personas que dentro de la iglesia, son más bondadosas inclusive, son mejores que los creyentes, ¿no es cierto? Pero merecen respeto. Todos merecen respeto. Solo que hay un tema aquí. El tema es que Dios ha ordenado que sus hijos que tienen un pacto con Él no deben unirse en yugo desigual. Entonces, por encima de todo está la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, la obediencia a su santa ley, la obediencia a su palabra, ¿verdad, hermanos? Esa persona puede ser muy bondadosa, pero no acepta los mandatos de Dios. Entonces, hay algo que no es negociable aquí. Eso no negociable son los principios de Dios. Es la fe, ¿no es cierto? Y aquí vemos que es el amor de Dios que se ve en peligro cuando se cae en yugo desigual. Es por eso que nuestra hermana Elena G. de White dice que constantemente procurarán obtener de la esposa o del esposo temeroso de Dios algún favor que implique un desprecio de los requerimientos divinos. Para un hombre piadoso y para la iglesia a la que pertenece, una esposa mundana o un amigo mundano es un espía en el campamento que acechará cada oportunidad para traicionar al siervo de Dios y exponerlo a los ataques del enemigo. Entonces, Sansón estaba entercado con una mujer. Él estaba terco. Estaba enamorado a primera vista de una mujer filistea y estaba transgrediendo los mandamientos de Dios. El segundo punto que nos presentan aquí estos versículos son los padres que están tratando de impedir su matrimonio. Ya te dije que habían dos hechos, dos actos, ¿no es cierto? Imagínate, mi hermano, la indignación de los padres de Sansón. Ellos eran obedientes a Dios, formaban parte del remanente de Dios. Seguramente que ellos se preguntaban, Señor, ¿pero cómo es esto? ¿Comenzará nuestra liberación con una alianza con los paganos? No debemos tocar nada inmundo. Nuestro hijo es nazareo, pero sin embargo quiere casarse con una pagana. Este es el comienzo del enigma en la elección de una esposa. Entonces Sansón se estaba tornando realmente en un enigma. Ve, mi hermano, ante todo, mis queridos jóvenes, es necesario buscar la dirección divina en esos casos. Entonces pregúntate aquí, ¿será que ese era el plan de Dios? Claro que no. Lo que pasaba era que Sansón usaba los talentos y los dones recibidos de Dios en su propia gloria. Pero a pesar de eso, Dios no lo abandonaría. Y eso es lo hermoso del Señor, ¿no es cierto? El Señor es paciente. ¿Qué hicieron sus padres aquí? Ante la ceguera de su hijo, Manoa y su esposa tratan de hacerlo entrar en razón, diciéndole, ¿por qué tienes que elegir como esposa a una mujer de esos filisteos que no conocen a Dios? Es que no hay mujeres en nuestro pueblo o entre los pueblos de los israelitas. Pero Sansón no entraba en razón. Sansón estaba cegado por la ilusión amorosa del momento. Estaba empeñado en desobedecer a Dios. Esa muchacha es la que me gusta, vayan a pedirla para que sea mi esposa, dijo el forzudo juez. Es que además de que Sansón pecara, también los padres lo harían, porque la orden de no hacer casar a sus hijos con los paganos era también para los padres, ¿no es cierto? Por eso que Deuteronomio dice, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. El tema era complicado. ¿Qué pasaría si alguien incumple ese mandato? Si alguien va en contra del plan de Dios y se casa con un incrédulo, o si alguien se convierte en un cristiano antes
que sea su cónyuge. Hay mandamientos específicos para esta situación. Y eso lo dice Pablo, quien ordena por orden de Dios permanecer fieles en el matrimonio. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa, dice Primera de Corintios, capítulo 7, versículos del 10 al 16, que te invito a leer. Entonces, mis hermanos jóvenes, esto es para usted. Y también tienes que preguntar, ¿qué aprendo de estos pasajes? Mucho, mis hermanos. En verdad que aprendo mucho. Primero aprendo la importancia de tomar decisiones sabias. Sansón toma una decisión emocional sin considerar todas las consecuencias a largo plazo. Para los jóvenes, esto es un gran recordatorio de que las decisiones que se toman en momentos de emoción pueden afectar no solo su futuro, sino también su vida espiritual y sus relaciones interpersonales. Es crucial pensar en las consecuencias antes de actuar. Hay que buscar siempre la dirección de Dios en cada elección. Segundo, debo de aprender a escuchar a los padres y figuras de autoridad. Los padres de Sansón le dieron un consejo sabio, pero él no lo escuchó. Los jóvenes a menudo pueden sentir que saben lo que es mejor para ellos, pero este pasaje les recuerda la importancia de escuchar y respetar el consejo de aquellos que tienen más experiencia y sabiduría, como los padres, maestros o líderes. ¿No es cierto, hermanos? Tercero, aprendo la influencia de las relaciones. El hecho de que Sansón quisiera casarse con una mujer de un pueblo enemigo refleja la idea de que las relaciones románticas, de amistad u otras relaciones pueden influir profundamente en la vida de una persona. Los jóvenes deben ser cuidadosos con las personas con las que se relacionan, ya que las malas influencias pueden alejarlos de sus principios y de su relación con Dios. La elección de pareja, por ejemplo, debe estar alineada con los valores compartidos y principios espirituales. Y cuarto, Dios puede usar nuestras decisiones para cumplir su propósito. Aquella elección de Sansón no fue la ideal, ¿no es cierto? Y fue en contra de lo que sus padres deseaban. Sin embargo, Dios usó esta situación para cumplir sus planes. Para los jóvenes, esto es un recordatorio también de que, aunque cometan errores, Dios puede redirigir esas circunstancias y usarlas para su gloria y propósito. Sin embargo, mis hermanos, eso no significa que debemos actuar de manera imprudente, sino que debemos confiar en que Dios puede guiar nuestras vidas, incluso en momentos de dificultades. Y quinto, nos enseña la reflexión sobre los deseos y la voluntad del Señor. Sansón se dejó llevar por sus propios deseos, y en ocasiones los jóvenes pueden sentir una fuerte atracción por algo o alguien que no es lo mejor para ellos. Este pasaje, mis queridos hermanos y amigos, invita a los jóvenes a reflexionar sobre cómo equilibrar sus deseos personales con la voluntad de Dios para sus vidas. Muchas veces la inclinación al pecado domina en la elección de marido o mujer. Entonces los contrayentes no piden el consejo a Dios, ni procuran glorificarle, sino que toman sus propias decisiones, que al final los perjudican. Así que, mi querido joven, hay que reflexionar las cosas antes de actuar. Hay que pensar primero en lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. En el caso de Sansón, se puede entender también como una estrategia para provocar a los filisteos, como lo vamos a ver a continuación. Y aquí está la respuesta. Después de asociarse con los filisteos, ¿qué deseo expresó Sansón a sus padres? Un día,
expresó a sus padres sus deseos de casarse con una mujer filistea, específicamente una que había visto en Timnat. ¿Qué hicieron? Lo reprendieron, pero a su insistencia tuvieron que acceder a su pedido y fueron a buscar a la mujer para que se casara con él. Pregunta número 2. La pregunta número 2 tiene subtítulo, mis hermanos, y dice: oportunidad entre los filisteos. Mientras los filisteos gobernaban sobre Israel, ¿qué buscaba Sansón? Seguimos estudiando el libro de los Jueces, capítulo 14, pero esta vez el versículo 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. A ver, el versículo presenta dos aspectos a tener en cuenta. Primero, que sus padres no sabían que esto venía de Jehová. Y segundo, que él buscaba ocasión contra los filisteos. En el primer punto, no significaba que el propósito de Dios era que Sansón se casara con una persona incrédula, no. Lo que pasaba era que Sansón fue motivado por su propio deseo de buscar compañía marital fuera del pueblo de Dios. Acuérdate que nacemos con naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto? Y es la naturaleza pecaminosa que motivaba a Sansón a transgredir los mandamientos de Dios. Sin embargo, Dios usó el pecado de Sansón como una oportunidad para llevar a cabo su propósito contra los filisteos. Fue el matrimonio con una filistea que fue usado por nuestro Señor para cumplir su propósito. Sansón entonces iba a usar su matrimonio como un ardid para poder liberar a Israel de los filisteos. ¿Dónde se ubicaba Timnat? Observe el mapa. Timnat se encontraba en el valle de Sorek, a medio camino entre Jope y Jerusalén. Estaba en una zona agrícola rica junto al arroyo Naal Sorek. Mira, mi hermano, Dios puede hacer que lo malvado del hombre sirva para su propósito. Pero ojo aquí, el Señor jamás justifica el mal que el hombre hace. Y segundo, él buscaba ocasión contra los filisteos, dice el versículo. Ese es el segundo aspecto, ¿no es cierto? El versículo resalta que aunque las acciones de Sansón pueden parecer irracionales o incluso desobedientes, en realidad pueden ser usadas por Dios para cumplir su plan divino más grande. Eventualmente llevaría a la liberación de Israel. Israel estaba bajo el yugo de los filisteos, estaba siendo oprimido por los filisteos. Es importante notar que este pasaje no dice explícitamente que Sansón buscaba una relación con fines estratégicos o para liberar a los israelitas de la opresión filistea, sino que sus acciones se centraron en su deseo personal de tener una relación amorosa. Entonces, fíjate, aquí observamos la soberanía de Dios. Dios está en el control de todas las cosas, incluso de nuestras decisiones equivocadas. Él puede usar nuestras fallas, nuestros errores para cumplir sus propósitos. Y esto nos anima a confiar en Dios, incluso cuando las cosas no parecen tener sentido. También nos enseña el propósito de Dios. A pesar de las circunstancias, mis hermanos, Dios siempre tiene un plan y un propósito. Y Él puede usarlas, aunque las situaciones sean difíciles y dolorosas. Él las usa para lograr sus objetivos. Y esto nos da esperanza. Y nos recuerda que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no lo vemos. Hermanos, esta historia en la vida de Sansón muestra una debilidad en su carácter y una falta de discernimiento al elegir a sus compañeros. Sus relaciones con mujeres filisteas fueron lo que lo llevaron a graves consecuencias y finalmente lo llevaron a su caída. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? Mientras los filisteos gobernaban sobre Israel,
¿Qué buscaba Sansón? Sansón buscaba el amor y compañía de una mujer en un pueblo que oprimía a Israel, que se puede entender como una provocación a sus enemigos. Pregunta número 3. La pregunta número 3 también tiene un subtítulo que dice, Sansón enfrentó a un león. ¿Qué ataque violento experimentó Sansón cuando se acercó a Timnat? ¿Cómo reveló el incidente el gran regalo que Dios le había dado? Jueces capítulo 14, versículos del 5 al 7 dicen lo siguiente. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no lo declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer. Y ella agradó a Sansón, dice la palabra de Dios. Sansón fue dedicado a Dios con un voto de por vida de un nazareo, ¿no es cierto? Los nazareos no tenían nada que ver con ninguna forma de productos de uva, pero él se encontraba en estos momentos en un lugar donde se cultivaba la uva. Timnat era conocida por sus actividades agrícolas y la uva era uno de los cultivos importantes en la región. Entonces, Timnat era productora de vino. Además, las uvas también se consumían frescas y secas en forma de pasas. Cuando Sansón pasaba por los viñedos, de pronto se oyó un rugido y un feroz león lo atacó. El león natural ataca a su presa con mucha violencia, pero también hay un león espiritual que es astuto y actúa en secreto. El león natural busca devorar el cuerpo, pero el león espiritual quiere la destrucción tanto del alma como del cuerpo. La fuerza de ese león espiritual es mucho mayor que la fuerza del hombre, ¿no es cierto? Ya te diste cuenta de quién estoy hablando. Pero esa fuerza no es mayor que la fuerza de Jesús. Y Jesús siempre está venciendo a ese león y nos regala las victorias todavía. Mi hermano, ese león rugiente estaba buscando a alguien a quien devorar. Ese león rugiente se encontraba entre las viñas de los filisteos. ¿Sabes a quién representa ese león rugiente? A Satanás y también al pecado. Satanás ruge de cólera porque sabe que el tiempo se le acaba y anda buscando a quien devorar, como dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Los versículos revelan el extraordinario don que el Señor le había dado a Sansón. La Biblia dice que el juez actuaba con el poder del Espíritu Santo y fue por obra del Espíritu Santo que Sansón demostró su fuerza sobrenatural al derrotar al joven león. Solo que había un problema. A pesar de su fuerza, Sansón muestra impulsividad y falta de sabiduría al no compartir lo sucedido con sus padres y al dejarse llevar por su atracción hacia la mujer filistea. Sansón quería mostrar sus dones a la joven filistea, que había conquistado su corazón. Ahora, este ataque violento y su victoria sobre el león joven también nos ilustran en cómo, a pesar de las dificultades y los peligros que Sansón enfrentaba, Dios estaba con él para protegerlo y superar cualquier amenaza. Sansón había sido elegido para liberar a Israel. También en estos tiempos, mis hermanos, cuando venimos arrepentidos ante Cristo y pedimos perdón de nuestros pecados, el Espíritu Santo viene sobre nosotros, aunque no para hacernos físicamente fuertes, sino para obrar en cada corazón y dar testimonio de Jesús. La fuerza, ¿no es cierto?, está en la humildad, en la obediencia. Bien, mi hermano, hay tantas cosas bonitas por aprender aquí. ¿Cuál es la respuesta, mi hermano?
¿Qué ataque violento experimentó Sansón cuando se acercó a Timnat? Despedazó a un joven león. ¿Cómo reveló el incidente? El gran regalo que Dios le había dado. Sansón reveló su gran fuerza que había recibido del cielo. Pregunta número 4. ¿Qué vio Sansón unos días después cuando pasó por el lugar donde yacía el cadáver de león? ¿Qué dice el libro de los Jueces, capítulo 14, versículos 8 y 9? Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. Eso dice la palabra de Dios. Sansón ya estaba camino a Timnat. Habían pasado algunos días desde que el juez había descuartizado a león. Entonces, cuando Sansón volvió para casarse, se acordó del león que había matado y fue al lugar para ver al león muerto. Entonces vio que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. ¿Qué hizo el forzudo juez? Sansón tomó la miel con las manos y se fue por el camino comiéndola, saboreándola, sabiendo que estaba mal lo que había hecho. Es decir, mostraba engreimiento y falta de madurez espiritual. Era joven Sansón, por supuesto. Entonces, al llegar donde estaban sus padres, les dio la miel y ellos comieron, pero no les dijo de dónde había sacado esa miel. Ahora, el pasaje nos revela que Sansón transgredió la orden de Dios, que prohibía tocar el cuerpo muerto. Cuando Sansón juntó miel del cuerpo muerto de león, él estaba violando expresamente el voto nazareo. La ley decía que un nazareo jamás debía tocar un cadáver o huesos muertos. Y aquí observamos cómo, a pesar de que una persona es designada por Dios para una misión, es doblegada por el pecado y transgrede la ley de Dios, mi hermano. Eso sucedía con Sansón. Es que nadie está libre del pecado, mi hermano. Todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Todos nacemos con ese egoísmo, ¿no es cierto? Sansón también nació con ese egoísmo. Y ahora la naturaleza pecaminosa lo hacía transgredir la ley de Dios. Y la hermana Guay escribe algo muy importante aquí. No hay caso registrado en la Biblia de profeta o apóstol que afirme, como lo hacen las personas de santidad de hoy, estar libres del pecado. Eso escribe nuestra hermana Guay. Sansón no le dijo a sus padres de dónde sacó la miel, porque él sabía que esto comprometía su voto nazareo. Ahora, Jesús ha destruido a ese león bravo que se llama Satanás. Espiritualmente hablando, el león destruido representa la derrota de las fuerzas del mal y también la corrupción, lo cual puede estar vinculado a la obra redentora de Jesús, quien ya venció a Satanás a través de su sacrificio en la cruz, mientras que la miel es dulce y placentera y puede representar las bendiciones de Dios. Entonces, de acuerdo al contexto, la miel que Sansón encuentra en el cadáver podría verse como un símbolo de la salvación que viene de lo que parecería ser una derrota. Y eso lo vamos a ahondar más adelante. A pesar de que el león estaba muerto, dentro de él surgió la miel. Significa que de la derrota de Satanás, que es muerte, surge la vida y la dulzura de la salvación en Cristo. Dicho en otras palabras, es como decir que de los sufrimientos y aflicciones nacen grandes bendiciones para los creyentes, que son compartidas con el prójimo. Primero, a los más cercanos, es decir, a la familia. Por eso que Sansón le dio miel a sus padres, ¿no es cierto? Esa miel dulce es el evangelio de Jesús, es la palabra de Dios.
que nosotros debemos predicar a las almas para la salvación en el Señor Jesucristo. Ya lo vamos a explicar un poquito más a profundidad más adelante. ¿Cuál sería, mis hermanos, la respuesta aquí? ¿Qué vio Sansón unos días después cuando pasó por el lugar donde yacía el cadáver de león? Vio un enjambre de abejas y un panal con deliciosa miel. Pregunta número 5. ¿Qué acertijo presentó Sansón a los filisteos para resolver? Después de 3 días, ¿qué pasó? Vamos a seguir estudiando, Jueces. Capítulo 14, versículos del 10 al 14. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque allí solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Un banquete, dicen los versículos. Pero si Sansón estaba prohibido de beber vino, sin embargo participaba literalmente de una fiesta con alcohol. Acuérdate que los filisteos eran paganos, por tanto les gustaba la borrachera. Si Sansón no quebrantó el voto nazareo al participar del vino, él ciertamente se puso en una situación donde sería fácil hacerlo, ¿no es cierto? Pero aquí habla de un banquete, de una fiesta. ¿Y dónde se hacía la fiesta? En Timnat, que era una ciudad pagana. En esta fiesta de su matrimonio, Sansón se relacionó familiarmente con los que odiaban al Dios de Israel. ¿Quiénes estaban presentes allí? Eran los jóvenes, ¿no es cierto, hermanos? Sansón vivía la plenitud de su juventud y no se acordaba de la misión dada por Dios. Sansón, en lugar de hacer la voluntad del Señor, malgastaba el tiempo. Y cuando se malgasta el tiempo, se despiertan y fomentan pensamientos y se pronuncian palabras que tienden a quebrantar los baluartes de los buenos principios y también a debilitar la ciudadela del alma. Ahora, en esa fiesta, Sansón hace un paréntesis y los invitados quedan en silencio. Es como que Sansón le dijera: atención, amigos, quiero hacerles una propuesta. Sansón quiere hacer un reto, haciendo gala de sus conocimientos, haciendo gala de sus dones. ¿Qué hace Sansón aquí? Sansón plantea un reto a los 30 jóvenes de Timnat. Ese reto consiste en responder a un enigma. La palabra enigma tiene varios significados. Puede ser un interrogante, puede ser una analogía, una adivinanza o un acertijo. Los enigmas pueden denotar dichos oscuros o ambiguos o escondidos, si lo queremos entender así. Entonces, Sansón planteó un enigma. ¿En qué consistía ese enigma? El enigma consistía en responder una pregunta. Incluso le dio un tiempo prudencial para dar su respuesta. Le dio 3 días, ¿no es cierto? El enigma debía responderse en 3 días. ¿Qué más hizo Sansón? Hizo una promesa. Sansón prometió premios en caso los jóvenes respondieran correctamente el enigma. ¿Cuál era el premio? El premio eran 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Ahora, en caso no se respondiera la pregunta, los jóvenes deberían entregar a Sansón los premios indicados. Claro, los jóvenes estaban entusiasmados
con dar la respuesta y pedían a Sansón rápidamente que dijera el enigma. ¿Cuál era el enigma? El enigma era el siguiente: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. El enigma revela la naturaleza impulsiva y provocadora de Sansón, su deseo de casarse con una filistea y el desafío del acertijo son ejemplos de su carácter. Y eso también lo dice la hermana White. Así que puede leer el texto que se ha propuesto en la lección. ¿Cuál es el contexto aquí del enigma? Sansón había matado a un joven felino con sus propias manos. Y más tarde, mientras pasaba por el mismo lugar, encontró que en el cadáver del león joven había un enjambre de abejas con miel. Entonces él tomó algo de miel y allí la comió, pero no se lo contó a sus padres. Y es en base a esa historia que hace el enigma. Solo que para los jóvenes pues había un problema, para los jóvenes filisteos. Ellos no sabían la historia respecto del cual Sansón hacía la pregunta. Es como si un profesor toma un examen sin antes explicar el tema, ¿no es cierto? La historia hace referencia a dos elementos importantes aquí. Primero, la carne de león o el fuerte. Y segundo, la miel o la dulzura que salió del león muerto. Este era el enigma, que en realidad era un desafío para los filisteos. Y como ellos no conocían la historia detrás del león y la miel, no pueden resolverlo. ¿Cuál era el objetivo del enigma? Hay un objetivo aquí, mis hermanos. Primero, había un desafío y sabiduría. Sansón propone el enigma como una manera de poner a prueba la astucia de los filisteos. La respuesta al enigma, aunque es algo sencilla, la miel que encontró el cadáver de león, le resulta difícil de resolver, lo que resalta la sabiduría y el ingenio de Sansón. Segundo, que es un simbolismo también. El enigma puede simbolizar varias cosas. Ya habíamos dicho algo, ¿no es cierto?, de la simbología en la pregunta anterior. El león es una criatura fuerte, pero de su muerte, lo que parecía ser un fin, salió algo dulce como la miel. Esto puede interpretarse como una representación de cómo en situaciones aparentemente negativas o difíciles pueden surgir bendiciones o aspectos positivos. Es símbolo de la fuerza y la debilidad. El león representa la fuerza bruta, mientras que la miel simboliza la dulzura y la nutrición. Entonces, la combinación de ambos en el enigma sugiere que la verdadera fuerza puede surgir de la aparente debilidad. En el caso de Sansón, su fuerza física es inmensa, pero sus debilidades emocionales lo hacen vulnerable. Ahora, si vemos un simbolismo más profundo, podríamos entender el pacto de Dios con Israel. En este caso, el enigma podría apuntar al pacto que Dios tiene con el pueblo. Israel, a menudo representado como un pueblo débil o pequeño en comparación con las naciones fuertes como los filisteos, ¿no es cierto? En ocasiones es desestimado por su tamaño o falta de poder físico. Sin embargo, Dios ha hecho que de su debilidad surjan grandes bendiciones y victorias, como la miel que brota del león. Esto refleja cómo Dios, mis hermanos, puede usar lo aparentemente débil o insignificante para traer grandes bendiciones a su pueblo. Pero también puede simbolizar a cada creyente que mientras se encuentra en el mundo, vive como un león rugiente. Su naturaleza pecaminosa lo presenta de una manera agresiva. Es que no conoce a Cristo. Pero cuando conoce al Señor Jesucristo, cuando nace de nuevo, encuentra la dulzura de la vida en Jesús.
en donde la miel lo lleva a vivir en obediencia plena y vivir en santidad. Es la palabra de Dios que es dulce, ¿no es cierto? Es la miel, mi hermano. Tercero, podemos encontrar la relación con el carácter de Sansón. Este pasaje también refleja el carácter de Sansón, quien a menudo utiliza su fuerza y sabiduría de una manera compleja, difícil, aunque estaba siendo llevado por sus propios deseos y decisiones personales, también estaba bajo la dirección de Dios para cumplir con el propósito de liberar a Israel de los filisteos. Y claro, este enigma se convierte en un elemento que más adelante sería clave en la historia de Sansón. ¿Sabes por qué? Porque los filisteos, al no poder resolverlo, recurrirían a engaños y amenazas para obligar a su esposa a revelar la respuesta, como lo vamos a ver a continuación. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué acertijo presentó Sansón a los filisteos para resolver? El acertijo fue: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Después de 3 días, ¿qué pasó? Los jóvenes no pudieron resolver la pregunta. Eso dice la palabra del Señor. Pregunta número 6. Seguimos estudiando esta hermosa lección, que es de mucha reflexión para los jóvenes. La pregunta número 6 dice lo siguiente: no queriendo gastar la enorme suma en comprar tantas prendas de lino, ¿qué estratagema idearon los filisteos? Seguimos estudiando Jueces, capítulo 14, versículos del 15 al 18. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Nos habéis llamado aquí para despojarnos. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al 7º día, él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió: si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Eso dice la palabra de Dios. Los jóvenes filisteos se encuentran en apuros. Al no saber la historia, no pudieron dar una respuesta convincente a Sansón sobre el enigma. ¿Qué hicieron los 30 jóvenes? Recurrieron a la amenaza. Usaron como instrumento a la esposa de Sansón. ¿Cuál sería la víctima entonces? La esposa de Sansón, ¿no es cierto? Eso hace recordar cuando Saulo el fariseo no pudo refutar la sabiduría de Esteban y aprobó las amenazas y también que lo apedrearan al mártir. Claro, en este caso la esposa de Sansón no era hebrea, pero igual se ve la impotencia de los jóvenes, que al no poder responder el enigma y al no querer perder la apuesta, recurren a la violencia y recurren a la amenaza. El plazo ya se había cumplido. Y el 4º día fueron a buscar a la esposa de Sansón para amenazarla. ¿Qué le dijeron? Induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. La amenazaron de muerte. El miedo hizo que la mujer hiciera un trabajo en favor de sus paisanos y tomó como estrategia la manipulación. Sansón estaba enamorado de la chica y eso era favorable a la mujer. Ella sabía cómo manipular la situación hasta obtener lo que ella quería de él. Hermanos míos, hermanos jóvenes, en el mundo se ve muy a menudo esta estrategia, ¿no es cierto? Esto se usa porque siempre funciona a corto plazo. Sin embargo, puede envenenar la relación y termina costando más de lo que se gana. Incluso puede costar separación. ¿Cuál fue la herramienta? El llanto. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que pusiste a los hijos de mi pueblo. Según ella,
se sentía despreciada. No dejaba de llorar. Su boda era puro llanto, era un martirio. Y aunque Sansón le explicaba el motivo, ella no aceptaba. Y se pasó llorando toda la semana. 7 días de llanto, dicen los versículos. Pero mujer, si ni a mis padres se le ha dicho, ¿por qué tengo que decírtela a ti?, le dijo Sansón. Pero ella no aceptaba explicaciones. Ella aparentemente no se sentía segura con Sansón. En los versículos se ve claramente que, a pesar que Sansón era su seguridad como esposo, ella no tenía confianza en él. Ella no le dijo nada sobre la amenaza que había recibido de sus paisanos. Entonces, se ponía del lado de su pueblo y en contra de Sansón, mostrando una debilidad fundamental en su matrimonio. Ella no cumplía el principio del matrimonio, de dejar padre y madre para unirse a una relación de una sola carne con su cónyuge, como lo dice Génesis capítulo 2, versículo 24, y también Mateo capítulo 19, versículo 5. Es que no era hebrea, no compartían los mismos principios con Sansón. Entonces, el yugo desigual causaba problemas a Sansón. El juez enfrentaba las consecuencias del pecado de haber caído en yugo desigual. Ve, mi hermano, la mujer no quería entender razones. Si te das cuenta, la mujer fácilmente manipuló al hombre más fuerte del mundo. Esta mujer descubrió la debilidad de Sansón y esa debilidad sería la causa de su caída. Entonces, por el amor de una mujer, Sansón tuvo que contarle el enigma. Mas al 7º día, él se lo declaró porque le presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo, dice. Imagínate, mi hermano, esa presión de una esposa que no comparte contigo la misma fe, ni las mismas creencias. ¿Qué hizo la esposa después de saber la respuesta? En ese instante dejó de llorar. Se acabó el llanto. Ahora estaba contenta porque daría la respuesta a sus amigos para que no cumplieran su amenaza. Y ellos fueron y dieron la respuesta. Eso significa que Sansón había perdido la apuesta. El enigma había sido revelado por los filisteos. Por tanto, Sansón tenía que cumplir con su promesa. ¿Qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león?, dijeron los jóvenes. ¿Qué enseñanzas, hermanos? Obtengo aquí de estos pasajes muchos más aprendizajes, mis hermanos. Primero, aprendo el valor de la sabiduría y la prudencia. Los jóvenes deben aprender a tomar decisiones sabias, a no dejarse llevar solo por el impulso, sino que deben buscar orientación cuando sea necesario. Segundo, el peligro de la presión y el chantaje emocional. En el pasaje, la esposa de Sansón lo presiona constantemente hasta que él le revela el acertijo y le da la respuesta, ¿no es cierto? Esto nos enseña una lección de no ceder ante la presión emocional o el chantaje de otros. Los jóvenes deben aprender a poner límites y ser firmes en sus principios, sin dejarse influenciar por presiones externas. Tercero, la importancia de la honestidad y la integridad. Sansón no resuelve el acertijo por su propio conocimiento, sino que recibe al Espíritu de Dios y es él quien le da la ayuda para encontrar la respuesta. Es importante que los jóvenes, mis hermanos, aprendan a ser honestos y actuar con integridad en todas sus relaciones. Cuarto, encontramos el poder de la revelación divina. La respuesta al acertijo llega gracias a la revelación de Dios y enseña a Sansón a confiar en la dirección y sabiduría divina en momentos de dificultad. Hay que buscar la guía de Dios a través de la oración, a través de la reflexión, a través de la lectura de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿no es cierto? Y quinto, aprendemos las consecuencias de nuestras decisiones. El hecho de que Sansón tenga que enfrentar problemas debido a las decisiones que toma, como contarle el secreto del acertijo a su esposa, nos recuerda que nuestras acciones siempre tienen consecuencias. Los jóvenes deben ser conscientes de cómo sus elecciones impactan sus vidas y las de los demás.
Entonces, mis hermanos jóvenes, la Biblia nos revela que debemos ser firmes en nuestras decisiones y obedecer las órdenes del Señor para no caer en consecuencias como aquellas que sufrió Sansón. Manipular puede ser tentador porque suele dar resultados, pero siempre acaba causando un daño real, como el que estamos estudiando, por ejemplo. Aquí está la respuesta, mis hermanos. No queriendo gastar la enorme suma en comprar tantas prendas de lino, ¿qué estratagema idearon los filisteos? Amenazaron con quemar a la esposa de Sansón y a su familia para que lo hiciera revelar la respuesta a la pregunta o al enigma, como dice la Biblia. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección, que está muy importante, mis hermanos. Así que los invitamos a quedarse hasta el final. Y el subtítulo dice, traición contra su esposa. ¿Qué hizo Sansón para obtener la ropa prometida en el acuerdo sobre el enigma? Por eso, ¿qué pasó después de la fiesta de boda cuando debería haber recibido a la mujer con la que se había casado? ¿Qué dice Jueces capítulo 14, versículos del 19 al 20? Y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual él había tratado como su amigo. Interesante estos versículos, mis hermanos. El enigma ya estaba revelado. Y en lugar de salir triunfador, Sansón mismo se derrotó con este enigma revelado. Sansón tenía ahora que pagar las promesas. ¿Cómo crees que se sintió Sansón después de saber que su esposa lo había traicionado y había contado a sus amigos la respuesta? Se sintió engañado, ¿no es cierto? Traicionado. ¿Qué había prometido Sansón? Había prometido 30 mantos de lino fino y 30 trajes de ropa para fiesta. En verdad que era un tremendo gasto para Sansón. Pero ¿qué hizo el juez? Se molestó, entró en ira. Ahora, los pasajes dicen que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y este se fue a Ascalón en la costa mediterránea al suroeste, a 40 kilómetros aproximadamente de Timnat. Los pasajes dicen que el Espíritu de Jehová no vino sobre Sansón para vengar los sentimientos lastimados del marido, no. La estrategia de Dios iba más allá de las debilidades del juez. Dios buscaba ocasión contra los filisteos. Por lo tanto, utilizó la ocasión para derramar su espíritu en Sansón para pelear contra los filisteos. Sansón estaba furioso con su esposa y fue hasta Ascalón, en donde mató a 30 hombres y les quitó sus pertenencias. Sansón pagó la deuda, pero lo hizo a expensas de los propios filisteos. Él mató 30 de estos enemigos de Israel y dio sus vestidos para satisfacer la deuda. Sansón, iracundo por el engaño de la filistea, la abandonó momentáneamente y regresó solo a su casa de Sora. Allí se fue Sansón a casa de sus padres. Sin embargo, cuando le pasó la cólera, cuando la calma volvió a Sansón, él regresó nuevamente a su novia. Pero ahora se encontraría con otro problema. Mientras Sansón abandonó por un poco de tiempo su casa, los padres de la muchacha aprovecharon la oportunidad y la casaron con otro varón que había participado también de la boda. Sansón ganó la batalla, pero perdió la guerra. Su esposa lo abandonó y se fue con su compañero. Entonces, mi querido hermano y mi querido amigo, esto se pudo haber solucionado si ambos, tanto Sansón como su esposa, hubieran acudido a consejería de matrimonio, ¿no es cierto? ¿Qué crees que le hubiera dicho Sansón al consejero en caso hubieran ido a solucionar un caso de matrimonio? Que también se puede presentar en un caso real de los hijos de Dios. Sansón hubiera dicho, mire, yo amo a mi esposa, pero siento que estamos en caminos diferentes, no nos entendemos. Todo lo que escucho son críticas, quejas, y al final termino cediendo a sus demandas. Ella me chantajea, ya estoy harto de la situación.
Necesito sentir su apoyo, saber que está de mi lado, pero siento que ella está a punto de rendirse en el matrimonio, si es que ya no lo ha hecho. Eso lo hubiera dicho Sansón. Ahora, ¿qué crees tú que le hubiera dicho la mujer al consejero para tratar de salvar su matrimonio? Ella le hubiera dicho, mi esposo es un buen hombre, pero no satisface mis expectativas. Lo que pasa es que el amor ha sido a primera vista, pero ese amor comenzó a deteriorarse rápidamente y con el tiempo las cosas han empeorado. Hay cosas que necesito que haga, pero me doy cuenta de que no puede o no quiere hacerlo. Entonces, cuando no lo hace, terminamos en una tremenda pelea. Y al final ninguno de los dos está feliz. Él me pregunta si todavía lo amo. Yo también le pregunto lo mismo. Eso lo hubiera dicho la mujer. Hermanos míos, en la vida hay muchos casos como eso. Como ya te lo dije. Hay muchos que se enamoran a primera vista y terminan igual como Sansón. ¿Qué pasó luego? Al ver que Sansón se fue a su casa, el padre de la muchacha lo casó con uno de los invitados a la fiesta. ¿Qué dijo el padre de Sansón? Mira, Sansón, la verdad creí que odiabas a mi hija. Y como no llegabas, la entregué en matrimonio a tu padrino de boda. Tremendo error de los padres también, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, este matrimonio llegó a su fin. Sansón no disfrutó de su boda y en su capricho, dominado por el narcisismo y también por su orgullo, abandonó a la mujer y se fue a su casa. Sansón se olvidó que se había casado. Su orgullo fue más fuerte que el solucionar el problema con su esposa. Entonces, fíjate, tanto Sansón como la Filistea tienen la culpa, ¿no es cierto? Ambos tienen culpa. Sansón es responsable por no haber protegido su corazón al enamorarse de una mujer con la que no debía involucrarse. Sansón falló al no basar su matrimonio en los principios de Dios. Además, fue culpable de no responder con amor y sin ira a las manipulaciones de su esposa. Pablo dice claramente, si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. ¿En qué era culpable ahora la esposa de Sansón? La esposa de Sansón fue culpable por ponerse del lado de sus paisanos y ponerse en contra de su esposo. También falló al no decirle claramente cuál era el verdadero problema. Ella fue culpable por manipular a Sansón, convirtiéndose en una molestia hasta lograr salirse con la suya. O sea que fue una enemiga prácticamente de Sansón. Lo más grave es que ella fue quien terminó el matrimonio. Independientemente de los problemas que surjan en una relación, lo que Dios establece es que en la medida de lo posible no debemos poner fin al matrimonio. Pablo dice, la esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. Eso está en 1 Corintios capítulo 7, versículos del 10 al 11. Pero la mujer se alejó de Sansón. ¿Ven, mi hermano? Entonces, querido joven, el Señor no pone edad límite para casarse. Muchas veces el apuro nos conlleva a cometer grandes errores, que después traen grandes consecuencias. Y son consecuencias serias. ¿Cuántas personas, queridos jóvenes, hoy en día siguen el mismo camino de Sansón? ¿Con qué frecuencia se formalizan matrimonios entre creyentes y no creyentes? Simplemente porque la inclinación personal domina la elección de la pareja. Los novios no buscan el consejo de Dios, ni se esfuerzan por honrarle en sus decisiones. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué hizo Sansón para obtener la ropa prometida en el acuerdo sobre el enigma? Mató a 30 hombres, les quitó sus ropas y se las dio a los que habían averiguado la respuesta. Por eso, ¿qué pasó después de la fiesta de boda cuando debería haber recibido a la mujer con la que se había casado? Su padre la casó con uno de los invitados de la fiesta, con el padrino de Sansón, mis queridos hermanos. A ver, qué hermosa lección que hemos estudiado.
Sansón desde su nacimiento fue destinado a ser nazareno, lo que significaba que debía seguir las órdenes de Dios. Solo que a pesar de las instrucciones divinas, Sansón creció con una vida llena de impulsos, llena de decisiones que no siempre seguían el camino recto. El capítulo comienza con su deseo de casarse con una mujer filistea, algo que era contrario a las costumbres de Israel y que preocupaba a sus padres. Pero Sansón persiste en su deseo y a través de una serie de eventos se enfrenta a los filisteos. En el camino, un león lo ataca, pero él, con la fuerza que Dios le dio, lo mata. Sin embargo, más tarde, al pasar nuevamente por el lugar, encuentra que el cadáver del león tenía un panal de abejas con miel. Allí estaba el panal de abejas, lo cual le sirve como una lección de cómo Dios puede usar lo inesperado para mostrar su poder. Sansón no duda en tomar esa miel, y aunque esta acción rompe una regla nazarea, lo que muestra cómo a veces tomamos decisiones sin pensar en las consecuencias que tienen. A pesar de las advertencias, Sansón sigue en su búsqueda de la mujer filistea, y durante el banquete nupcial ofrece un acertijo a los filisteos, que al no poder resolverlo, engañan a su esposa para que se lo revele, la amenazan. Y esto lleva a una confrontación donde Sansón, lleno de ira, mata a 30 filisteos para cumplir con una apuesta que había hecho. Este acto de venganza demuestra entonces cómo la ira y la falta de control pueden nublar el juicio de una persona y cómo las decisiones impulsivas pueden traer consecuencias negativas. Entonces, la historia de Sansón resalta la importancia de tomar decisiones sabias y escuchar las advertencias de quienes nos rodean, especialmente de aquellos que tienen experiencia y nos desean lo mejor, por supuesto. Su falta de autocontrol, sus decisiones motivadas por los deseos personales y su orgullo lo llevaron a situaciones peligrosas. A pesar de ser un hombre con un gran propósito divino, no supo manejar sus emociones ni las relaciones que tenía, lo que le costó caro en varias ocasiones. Para los jóvenes, mis hermanos, la enseñanza más clara es la importancia de tener un carácter firme y de tomar decisiones basadas en principios y no en impulsos. La vida de Sansón entonces nos recuerda que aunque Dios nos da talentos y bendiciones, debemos ser responsables con ellos y no dejarnos llevar por deseos momentáneos. Además, la historia subraya la importancia de la obediencia a Dios y de confiar en su plan, aun cuando las circunstancias parezcan desafiantes o contrarias a nuestras propias ideas. Las decisiones que tomamos, hermanos, en nuestra juventud pueden influir profundamente en nuestro futuro y en la forma en que experimentamos las bendiciones de Dios. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos. Un feliz sábado para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, ante ti venimos para agradecerte por esta importante lección, rogándote que cada decisión que tomemos en la vida sea determinada por ti, para no caer, Señor, en los errores de tu siervo Sansón. Ahora, Padre amado, permite que lo aprendido sea puesto en práctica y que tu bendición llegue a cada hermano en el lugar donde se encuentre, Señor. Nombre por nombre, nación por nación, Señor. Familia por familia, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.